Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hacer un video especial en el que nuestro gran amigo Cristian de Vinil nos está pidiendo un concurso de presentar unos álbumes con 3 palabras cada uno de los álbumes. Un poquito estricto, no, nada de empezar con de Beatles, por ejemplo, nada de en vivo, algunos álbumes, pero bueno, es un bonito reto, también le llamamos así, y vamos a ver si cumplo con este requisito de discos de 3 palabras. Yo quiero hacer una mención corta. Estos discos yo los viví realmente en esa época y verdaderamente para mí son impresionantes. Contestando rápidamente a Cristian, el primer álbum que vamos a poner es Are You Experienced, este gran álbum de Jimi Hendrix y su experiencia, que son sus compañeros. Este álbum data de 1967, un gran álbum. El segundo álbum que les presento es igual, de 1967, Eric Burdon y los Animals, con este Winds of Change, este gran álbum en donde Eric Burdon hace mención a George Harrison y hace mención también a Mick Jagger, llamándolo su amigo. San Francisco Night, una de sus primeras canciones de gran éxito en los Estados Unidos. Este álbum, Ultimate Finish, el tercer álbum, se los presento, una cosa psicodélica muy bonita, 1968, en la que la verdad, este es uno de mis mejores álbumes de la psicodelia. Ultimate Finish, y el álbum es Beyond and Sea. El siguiente álbum que les presento es de verdad increíblemente maravilloso. Este es un álbum doble, lo hicieron un álbum doble, el segundo álbum es grabado en vivo, que no lo vamos a presentar porque tenemos esta copia, la tenemos en el estudio, y con la canción de White Room, que es una de mis favoritas. Este álbum nada menos que se llama Wells of Fire. Gran álbum de Cream. ¿Y qué decir de este gran álbum de los Rolling Stones? Déjalo sangrar, este gran álbum también de 1969, con grandes canciones como Nunca puedes obtener lo que quieras, Midnight Rambler y muchas más. Un verdadero gran álbum, edición mexicana, Déjalo sangrar, de los Rolling Stones. Y es increíble, así lo veíamos nosotros en 1970, este álbum de Brett, que tenía unas canciones hermosas de amor como Make It With You, y un álbum que le llamaban Soft Rock, me parece, pero un gran álbum de 1970, On the Waters. ¿Y qué decir de Grand Funk? Grand Funk también 1970 nos delentaba con esta Closer to Home, un álbum muy bonito de 1970, lo vuelvo a repetir, y aquí aparece la banda tocando en vivo una hermosa portada de este gran grupo. El siguiente álbum que les presentamos, 1971, Can't Hit. Can't Hit and John Lee Hooker graban este álbum, Hooker and Hit, espero que cumplan las 3 palabras, El Oso Ciego era su último disco, no lo vivió, murió antes, el Búho Ciego Wilson
en este gran álbum. John Lee Hooker y Ken Heath con el gran mexicano Fito de la Parra, baterista increíble, un orgullo mexicano. El último álbum que les presento es este de Marvin Gaye. Marvin Gaye con este álbum What's Going On, de verdad nos deleitaba mucho en su música de rhythm and blues. Marvin Gaye, uno de los grandes de la música, también fallecido. Sin embargo, este es uno de sus grandes álbumes. Y con esto cerramos, Cristian. Espero te haya gustado. Un saludo muy grande para ti, para todos los compañeros del vinil, desde aquí, desde la Ciudad de México. Hasta la vista.